Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Abel Reynoso, un gusto saludarlo. Estamos hablando de la corrupción y de la influencia de la corrupción en el tema del narcotráfico y cómo el narcotráfico también influencia estos grandes poderes que tienen ellos, que es el dinero. O sea, el narcotráfico funciona por muchas razones. Obviamente el primero es el consumo. Hay gran consumo de ciudadanos en todo el mundo que constantemente demandan esto, y obviamente los narcos del mundo satisfacen esa demanda. Pero yo les decía que la única razón de que estos individuos funcionan muchas veces y son intocables particularmente es por el gran poderío económico que ellos ejercen y que constantemente, digamos, enamoran a mucha gente con el cuento de que les van a resolver los problemas de su vida a todo el mundo y que van a poder solucionar su posición económica en el individuo al que están tratando de reclutar. Entonces, les comentaba yo que uno de los primeros impactos más importantes en el trabajo policial. La policía es la que más es influenciada en muchas partes del sistema burocrático. O sea, yo le decía que la corrupción del narcotráfico opera en muchos niveles, ¿verdad? Opera, le comentaba yo, en los puertos, opera en los aeropuertos y opera en las fronteras. El narcotráfico recluta a través de mucho dinero, a veces, depende de qué frontera sea, qué tan importante sea el paso de esa frontera, opera con la ayuda y la colaboración de ciertos grupos de gente que operan esos controles, y puede ser a través de un jefe, ya lo vamos a hablar eso, o puede ser de la persona más elemental, que es el guardia, el policía que cuida ya sea el depósito, la carretera, el aeropuerto, la pista del aeropuerto, los cargamentos que entran y salen de productos legítimos, en el caso de la frontera, los vehículos que transitan por ahí, camiones y vehículos, en el caso de los puertos, los contenedores y demás, y los arreglos que se hacen. O sea, hay un sector enorme de todo esto, en todo el mundo. Le digo, y si no me lo cree, es muy fácil. Usted busque en cualquier... hoy en día tenemos la facilidad. Hace muchos años atrás era imposible, que usted tenía que buscar mucha información pero si usted sabe hoy trabajar la computadora, usted se puede meter y conseguir informes sobre corrupción policial, corrupción administrativa, corrupción burocrática, corrupción política relacionada con el narcotráfico en casi todos los países del mundo. Eso es una realidad. Bueno, pero antes de eso quiero un poco hablar y quiero desmenuzar un poco la corrupción que tenemos aquí en Estados Unidos, porque como yo les comentaba en el video anterior, muchísima gente me pregunta a mí cómo es la corrupción en Estados Unidos, que nosotros somos todos unos corruptos porque consumimos muchos millones de toneladas de cocaína, porque cómo entra, si el país más importante del mundo, país primer mundo, con toda la tecnología y los satélites y toda la facilidad de estructura y demás, ¿por qué no pueden controlar el tema del narcotráfico? Y les he venido, si han tenido oportunidad, amigos y amigas, yo esto lo vengo hablando ya, tengo más de 200 videos sobre el tema del narcotráfico. He venido diciendo que a pesar de toda la tecnología, a pesar de todo el conocimiento, a pesar de muchas cosas, es imposible, por la cantidad enorme de droga que entra a Estados Unidos, por la cantidad enorme de consumidores que hay en Estados Unidos, es imposible que, por más importante que sea la policía, que más, digamos, efectiva sea la policía, pueda controlar el tema de las drogas. Esa es una realidad. O sea, ¿me entiende? O sea, escuche a los profesionales. Si no me quiere escuchar a mí, no me importa, ¿no? Usted siga adelante, pero escuchan a los profesionales cuando les hacen preguntas sobre qué tan efectivos son, por ejemplo, en detener la droga que entra a través de los puertos, de los aeropuertos y de las fronteras en Estados Unidos, y le van a decir, siempre hay algún energúmeno que quiere exagerar, pero la realidad es que es un 10 o un 20% anual de la entrada de droga que se detiene, que se requisa en estos lugares, la verdad. Y la mayoría le va a decir que no es cierto. O sea, sobre todo si usted habla con los que trabajan los perros, que trabajan las aduanas, va a decir, mire, nosotros de vez en cuando le pegamos a una, pero muchas veces ni nos enteramos. Bueno, esa enorme, digamos, increíble problema de tratar de consumir
ahora le vamos a adherir el tema de la corrupción, que hasta ahora no lo he hablado. Entonces, le digo, la corrupción aquí en Estados Unidos sí existe. ¿Por qué? Porque el dinero del narcotraficante es muy grande. O sea, es más, le voy a decir, le pagan más a los corruptos policías en Estados Unidos que le pagarían a cualquier policía local. Estoy hablando de policías de abajo, no estoy hablando de los jefes. Yo sé que hay jefes en algunos de sus países que ganan hasta $500,000 mensuales. No, estoy hablando del policía raso, pequeño. Al policía aquí, el narcotraficante, si le interesa y si lo puede, le paga muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre la corrupción de Estados Unidos, que le digo la corrupción nuestra aquí, versus la corrupción nuestra que hay en Latinoamérica? Bueno, uno de los primeros factores que hacen la gran diferencia en el tema de la corrupción y por qué se le tiene que pagar más al policía gringo que al policía latinoamericano es por el sueldo que gana. La mayoría. Hay lugares, amigos, en Estados Unidos donde al policía le pagan muy mal, o sea, comparado con el índice económico de otras profesiones. Pero hay policías en algunos lugares, en algunos estados, que ganan muchísimo dinero comparado, o sea, para vivir cómodo, no van a ser millonarios, pero para vivir cómodo se vive muy bien con el sueldo. Entonces, cuando usted tiene un empleado que gana mucho dinero o que gana un buen sueldo, usted no le puede venir a ofrecer dinero poco. Esa es la diferencia económica que mucha gente no entiende del dinero del soborno, del dinero de las extorsiones, del dinero de los fraudes. Cuando usted tiene un país que genera mucho dinero en sueldos, en presupuestos, además, la corrupción tiene que pagar mucho más para poder operar. En nuestros países ese no es el problema es distinto. Ahora, usted tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. El policía en Estados Unidos, por lo general, gana bastante bien comparado con lo que ganamos en Latinoamérica. Eso es sagrado. Incluso le voy a decir más, hay policías en la calle que ganan más que un jefe de policía en muchas de nuestras ciudades, o sea, en cantidad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque eso tiene una gran influencia, amigos y amigas, en el nivel de la corrupción. O sea, es sabido, y le digo, yo trabajé asuntos internos, conozco el tema, es muy sabido que un mal sueldo policial genera cierta desesperación y cierto riesgo y cierta necesidad. Y aquí lo tengo esto que analizar, y casi tal vez no lo pueda terminar de analizar en este video, pero lo voy a analizar en el video futuro. Es muy distinta la razón y la necesidad de por qué un policía en Estados Unidos se corrompe versus un policía en nuestros países. Usted tiene que entender eso. Y le digo, ojo, aquí el policía raramente se corrompe por necesidades económicas desesperantes. Esto es muy importante. O sea, la mayoría de los policías, particularmente en algunos estados, como lo es California, como lo es Nueva York, como lo son grandes ciudades, ganan muy bien. Ganan, y le digo, claro, cuesta mucho vivir en estos estados, pero ganan casi $100,000 anuales. $100,000 anuales. Eso le quiere decir que ganan como $7,000-8,000 mensuales. Claro, de ahí le quitan impuestos, usted tiene que pagar y tiene el tema de vida y demás. Pero ese dinero que yo le estoy diciendo, es impensable que un policía común de la calle lo gane en nuestros países, ¿no? Quiero que entienda esto porque tiene mucho que ver, como lo voy a ir analizando después, el tema de la corrupción, para que entienda cómo funciona la corrupción en Estados Unidos. Porque aquí tenemos muchos policías corruptos, no crea que no, pero no es por la misma razón. O sea, la gente en Latinoamérica, y no solo en la policía, sino en muchas de las instituciones, gana muy mal. Y son mal pagados, no todos, no, obviamente hay sectores y hay compañías que no, pero son mal pagados comparados con su equivalente en otros países. Y el cuento que siempre escuchamos, es que usted no necesita tanto dinero para vivir en este país como puede vivir como los que viven en Estados Unidos. Que lo cual es cierto, pero ¿sabe lo que pasa? En Estados Unidos no es que ganan tanto, porque un policía gana tanto, pero arriesga mucho, es muy peligroso, es igual que allá, todo el mismo, pero vive más o menos bien. Mientras que en nuestros países hacen el mismo trabajo, con el riesgo, con todos los mismos problemas, y le pagan un tercio de lo que está a esta gente.
Entonces no puede vivir esta persona con eso, entonces tiene que buscar alternativas. Esto no quiere decir que todos los policías en Latinoamérica sean corruptos, simplemente que al no poder ganar tienen que buscar opciones, y las opciones son horas extras, trabajar de seguridad, hacer de guardaespaldas, trabajar esto. Si usted no puede conseguir eso, hay pocas opciones. Y si usted tiene, por mala suerte, que trabajar en un país donde el narcotráfico es fuerte, la tentación y el ofrecimiento va a ser muy grande. Ahora, aquí en Estados Unidos esto también ocurre, ¿no? Pero le voy a decir en qué lugares ocurre. Ocurre más en zonas, y esto ya lo había comentado, en zonas fronterizas de Estados Unidos, particularmente la frontera México-Estados Unidos. Es un sector en el que, por estudios que se han hecho, la mayoría de las actividades de corrupción ocurren en esta línea fronteriza. Y hay dos razones por las que ocurre. Una es, ustedes han oído últimamente el problema de los ilegales que quieren penetrar a Estados Unidos. Es muy difícil hoy en día, por tanto presión de los medios informativos y demás, entrar en esto. Pero en una época sí había ciertos sistemas de seguridad, ciertas instituciones que tenían un alto índice de corrupción en sus fuerzas, particularmente los que trabajaban en las garitas de entrada, particularmente los que patrullaban estas zonas, ¿no? Esa misma gente también era expuesta a temática de corrupción a través de los carteles. Los carteles identificaban a cierta gente, se hacían amigos de ellos y les ofrecían, porque sí gana un sueldo, pero le digo, el sueldo es limitado, no es un sueldo extraordinario en el que usted puede tener una casa enorme y el último modelo de carro de lo más caro, y tener una moto y tener un bote que va a pescar y todo esto, ¿me entiende? ¿Me entiende cuál es la diferencia? O sea, yo le estoy hablando de un policía que gana bien, pero que quiere tener todas esas cosas que usted ve en televisión, porque estamos hablando de un país de consumerismo, ¿no? Que estamos tremendamente buscando siempre lo mejor, el último reloj, la última computadora, el último sistema de lo que hay más a la moda en vehículos, en lo que usted quiera. Mientras que en nuestros países el policía a lo mejor se tiene que preocupar de lo base mínima, lo mínimo para poder mantener a su familia. Ya con eso quiero que tenga una idea. La corrupción en Estados Unidos tiene otra madre, tiene otra mentalidad que la corrupción de nuestro policía en Latinoamérica. Debo de hacer esta diferencia, debo de presentarles a ustedes esta diferencia para que entiendan cómo funciona esto. Pero esto lo vamos a continuar en el próximo en los comentarios. Amigos y amigas, un gusto en saludarlos. Nos vemos.